Bienvenidos al programa de Artes y Espectáculos de TV Cámara. En esta vamos a hablar con el lingüista, antropólogo, filólogo, educador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, el licenciado David Galeano Olivera. Y nos quedamos con esta frase: Eñeja Avero, Reya Poponaveta. Muchísimas gracias y ya volvemos para hablar con el licenciado David Galeano Olivera. Continuamos con más tertulia y ya conversamos con el lingüista, así como también presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, doctor honoris causa en Ciencias del Arte y la Cultura por el Instituto Superior de Bellas Artes. Así es que un gusto y un honor entrevistar el día de hoy al licenciado David Galeano Olivera. Bienvenido a tertulia, licenciado. Muy buenas tardes, un placer para mí y compartir contigo este momento, Tamara. Qué gusto, licenciado. Y queremos saber cómo nace tu interés hacia el dulce idioma guaraní. Desde pequeño, me imagino. Sí. En realidad yo vengo de una familia guaraní hablante. Mi padre nació en Cazapá, mi madre era de Itapúa, Mocoidea, Oñe Guaraní, me Oñe Ponaji, y ya desde criatura hablé guaraní. Aparte de eso, yo tuve la oportunidad de ser el famoso abuela Membui, y mi abuela solamente también me hablaba guaraní, así es que por ese lado traigo el guaraní desde mucho tiempo. Y estudié guaraní por 6 años en el Colegio Nacional de la capital. Era el único colegio donde se estudiaba guaraní acá en Asunción, del 1974 al 79. Y ese hecho de haber estudiado 6 años con el profesor Pedro Moliniers dentro del colegio me dio una pequeña ventaja al hacer el profesorado de lengua guaraní. Y entonces todos los profesorados duraban 2 años, y a raíz de haber estudiado 6 años antes, me reconocieron un año. Entonces finalmente terminé siendo profesor a los 19 años, y de allí fui a hacer la licenciatura en lengua guaraní en la hoy Facultad de Filosofía, en el Instituto Superior de Lenguas. Terminamos la carrera allí, y allí también fue estando ya en el último año, prácticamente terminando la carrera, que con dos amigos más ideamos lo que pasaría más adelante a ser el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y bueno, fundamos el Ateneo en 1985, y allí ya el trabajo, digamos, ese activismo, esa militancia fue muy sostenida. Ya antes estuve como directivo también de la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay, pero digamos, mi trayectoria más visible siempre fue a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Y cómo fue la fundación del Ateneo, licenciado? ¿Se juntan un grupo de amigos, deciden formalizar lo que es y llevarlo a cabo como un instituto de enseñanza superior? ¿Cómo surge? Y en principio éramos tres, ¿verdad? Uno de ellos que todavía continúa trabajando dentro del Ateneo, que es el doctor Carlos Ferreira, hoy presidente de la Academia de Lengua Guaraní también, y un querido amigo, Arnaldo Miguel Valenzuela, quien siendo profesor de guaraní después se dedicó a otra actividad, y quedamos dos. Continuamos la historia con los compañeros que estaban en la carrera de lengua guaraní en el Instituto Superior de Lenguas, y se fundó el Ateneo con la intención de generar un espacio que le diera más protagonismo al guaraní, con actividades mínimamente mensuales, por lo menos una vez, una actividad cada mes. Y empezamos, por ejemplo, con el ciclo de jornadas sobre lingüística guaraní, que hasta hoy se hace, son 35 años consecutivos, en el mes de marzo. Luego en abril, la Semana del Indígena, al decir semana, de lunes a viernes en la semana antes y después del 19 de abril. Luego en mayo, la primera semana, lo que llamamos la Semana de los Casos Ñemombeú.
Hoy que paite Qué pora, lindo. pombero, luisón, plata y vivir. Y también con esa semana creamos un concurso nacional de caso Ñemombeú escrito, donde mucha gente desde la creación del concurso hasta hoy participó aportando también con sus nombres y toda la identificación que le correspondió y le corresponde a cada uno al rescate. La idea fue siempre rescatar los cuentos populares. Luego en junio, el último domingo se instaló, hace, repito, 35 años que incluía ahora en pandemia, el último domingo de junio realizamos el Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo. Y de allí pasamos al mes de agosto y nosotros desde 1986 hasta el día de ayer 31, si por mencionar nada más la fecha, ¿verdad? De este mes de agosto, cumplimos 35 años sostenidos de celebrar el mes del idioma guaraní. Una actividad que implica hacer una actividad cultural en cualquier punto del país ahora. El Ateneo trabaja en 100 distritos de todo el país, cubrimos toda la región oriental del Chaco, y entonces implica una conferencia, por allí un congreso, como efectivamente se dio en este caso, seminarios de capacitación para docentes abiertos al público, encuentros con la música, con la danza, con la poesía, de toda clase de actividades culturales que como mínimo una cada día de agosto y cada año el pico siempre estuvo en la semana del 22, que el día del folclore, 25 el día del idioma guaraní y el 27 el día de la guarania. Esa siempre fue la semana, digamos, con mayor número de actividad. Y luego, ahora en septiembre, tenemos la costumbre siempre de celebrar el aniversario del Ateneo con actividades culturales. Y en octubre tenemos una semana dedicada a la poesía, coincidente con el natalicio, justamente el natalicio de María Talavera, ¿verdad? Entonces son actividades que hemos instalado hace 35 años ahora y continúan con un mayor número de gente. Muchas de esas actividades ya son muy conocidas, la gente recuerda siempre. Hay mucha gente del exterior que hoy participa en nuestras actividades también. Y una cuestión paralela, nosotros apostamos desde la creación del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a la formación de recursos humanos calificados. En otras palabras, formar profesores de lengua guaraní. A partir del 2005 fuimos reconocidos por ley de la Nación, tenemos rango universitario. Desde entonces formamos la licenciatura en lengua guaraní, en la licenciatura a mucha gente, luego la maestría y finalmente el doctorado. Hoy el Ateneo aportó a la sociedad paraguaya de manera gratuita, sin que para el Estado haya costado un solo guaraní, 100.000 personas con el conocimiento básico del guaraní. De esas 100.000, 27.000 terminaron los 3 años que dura el profesorado. Son profesores de lengua guaraní. Prácticamente todos trabajando en escuelas, colegios, universidades. Y de esas 27.000, hoy tenemos 10.000 licenciados en lengua guaraní, tenemos 1.000 magísteres en lengua guaraní y por último 100 doctores en lengua guaraní. Todos trabajando, promoviendo, difundiendo la lengua guaraní. Y nuestra otra fue últimamente incorporar al guaraní al mundo virtual. Wikipedia Guaraní es una creación del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es para nosotros una herramienta muy importante. Hemos cargado mucha información en guaraní allí. Y lo último, el navegador Mozilla Firefox Aguaratatá en guaraní, que el Ateneo fue copartícipe con la Facultad Politécnica y la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Llegamos a traducir 50.000 términos y convertimos al navegador Aguaratatá en un enorme diccionario guaraní. Eso digamos que muestra un poco el camino que el Ateneo en los últimos tiempos optó, porque entendemos que, como todas las lenguas, el guaraní también tiene que estar en Internet.
Así mismo, licenciado. ¿Y qué trabajo realmente el que realizan dentro del Ateneo? No paran ningún mes, ¿verdad? Y menos con esta pandemia. ¿Cómo siguieron esas actividades? ¿Lo hicieron de manera virtual, licenciado? Y toditas las actividades hasta hoy, inclusive como todos, vamos a partir de la base de las dificultades iniciales, mucha gente dentro de nuestro equipo con dudas, con sus temores también, pero al final nos fuimos formando como todos también desde nuestras casas, Fuimos Roño aprendiendo. Moinú, Romba, y eso mismo. Y finalmente logramos lo más importante. Hoy nuestras clases, primero que nada, son virtuales. Nuestros alumnos siguen estudiando como si fuera que estuvieran en la sala de clase, realizan todo tipo de actividades. Eso es algo tremendo que tenemos que reconocer a nuestros alumnos que viven muy lejos. Algunos de ellos están allá en Bellavista Norte, otros pueden estar en Itaipité, hacia Alto Paraná, otros están estudiando en la zona de Ñeembucú, otros que están en el Chaco, y siempre se habla del famoso tema de la conectividad y todo, pero aún así la gente consiguió superar y hoy nos propusimos entre todos hacer el esfuerzo para llevar adelante este gran proyecto y demostrar que, así como cualquier otra lengua, el guaraní se adaptó al mundo virtual y que podemos hacer muchas cosas a través de las distintas herramientas. Hoy ya hablar de Zoom, hablar de Meet y compañía, ya no le asusta a la gente que está estudiando guaraní, por ejemplo, pues siempre en algún momento se especuló, se dijeron tantas cosas del guaraní, ¿verdad? El guaraní pasó por muchos momentos difíciles y bueno, hoy emerge. Nosotros simplemente somos una herramienta también en ese proceso donde el guaraní se va fortaleciendo. No somos los únicos, también obviamente hay otras instituciones, pero de hecho somos probablemente las más grandes entre todas las que trabajan dentro de nuestro país. Y a nivel internacional, porque cubrimos inclusive también Argentina, Brasil, y tenemos cursos del Ateneo también en Italia. Gente que nos llamó siempre la atención, nos dijo, queremos aprender guaraní. Lo hace, entonces nosotros le acercamos el curso y hoy continúan, ¿sí? Hoy continúan haciendo sus cursos. Los más cercanos nuestros están acá en Corrientes, Corrientes Capital, que hoy también tienen clases virtuales. La profesora nuestra, responsable del curso, es de Pilar y desde Pilar ella entra en contacto con los amigos correntinos para sus clases de lengua guaraní. Licenciado, una duda que me quedó. La sede central está en Asunción, ¿verdad? Fernando de la Mora. Y Es Fernando de la Mora. Fernando Fernando de de la la Mora. Mora. Fernando de la Sí. Mora. ¿Y Y de desde allí, allí se trasladan a otros lugares o cómo funciona? claro, desde 1988 el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tuvo lo que en un principio era una cuestión hasta temeraria, medio de aventureros, el tema de la descentralización. Recuerdo que fuimos a dar las primeras clases a Caguazú en el 88, luego fuimos en el 89, digo fuimos porque fui yo y otra gente más, a Arroyos y Esteros, de allí pasamos a Carapeguá, fuimos a Villarrica, Campo 9, Quindío, hasta llegar a 100 distritos y hoy el Ateneo tiene una presencia regional con un director, con un grupo de profesores, con un local en 100 distritos de todo el Paraguay. Y eso que estaba mencionando, que en un principio la gente nos decía, ¿cómo se van a ir? Pepe de Corimba de Bepe, Joreíta. Bueno, al final, yo siempre decía, muchos de los que fueron agoreros con nosotros, que nos dijeron de todos, 10 años después pasaron a ser nuestros vecinos. Es decir, nosotros fuimos también, entre muchas instituciones, nosotros fuimos de las primeras que apostaron seriamente al tema de la descentralización y salimos y hasta hoy no estamos arrepentidos. Hasta hoy esas 100.000 personas formadas en el conocimiento básico del guaraní en un curso de un año y las 27.000 que se convirtieron en profesores, cada una de ellas estudió en su propia comunidad, sin tener que venir a Asunción, con la misma garantía, el mismo contenido, la misma calidad docente, todo
igual que en Asunción. Y yo creo que sirvió de mucho porque mucha gente, gracias a estos cursos, pasó a ocupar importantes espacios en el ámbito de la educación. La gran mayoría de los que empezaron con nosotros 30 o 25 o 20 años atrás, hoy son directores de colegios, son docentes universitarios, son supervisores, muchos de ellos son funcionarios de la parte de educación y cultura, de las municipalidades, de los gobiernos departamentales. Tuvimos ya la satisfacción de que egresados nuestros hayan pasado a ser diputados nacionales, diciendo que son egresados nuestros, que son profesores de guaraní. Y lo mismo ocurrió con varios cargos. Tuvimos ya intendentes egresados nuestros, concejales departamentales, secretarios de cultura, como estaba diciendo. Es decir, vimos que ese proceso valió la pena. Y entonces, desde el 88 en adelante, nosotros, que creo que es importante señalar, es que mucho tiempo se dijo que en Paraguay, bueno, mucha gente también dijo que eh, uno no es profeta en su tierra, ¿verdad? Y nosotros conseguimos cambiar esa historia, porque hoy todos los directores y los profesores que tiene el Ateneo en cada ciudad del interior son todos profesores y directores nuestros locales, son de la comunidad. Seguimos con más tertulia y hablamos con el lingüista, así como también presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, el licenciado David Galeano Olivera. Qué gusto conversar con él, conocer un poco acerca de nuestra cultura, acerca de nuestro idioma guaraní. Y si hablamos del Ateneo, ¿algo que le gustaría redondear, licenciado, sobre este tema? Y sobre todas las cosas, y lo más importante para nosotros es que llegamos en este tiempo de pandemia y todo con 35 años de recorrido. No fueron fáciles, también tuvimos muchas complicaciones de distinta naturaleza. Trabajar en Paraguay por la cultura sigue siendo una labor, hay veces muy complicada, muy compleja, y sobre todo cuando se tema la cultura popular, incluido la lengua guaraní. Eh, eh, Crecer como nosotros lo hicimos siempre fue a pulmón, con nuestros propios medios, cada uno hizo el esfuerzo que pudo y salió lo que salió y para nosotros eso es muy importante. Nosotros a lo largo de nuestra vida vimos muchas instituciones culturales que al igual que nosotros se crearon probablemente con el mismo espíritu, pero pasado un cierto tiempo también fuimos testigos de la desaparición paulatina y definitiva de muchas de esas instituciones. Entonces, yo rescato de la historia de la vida del Ateneo en sus 35 años el haberse por sí mismo como institución autogestionado. Nunca tuvimos ningún tipo de ayuda nacional ni del Estado ni de ninguna organización internacional. Todos los que trabajamos dentro del Ateneo realmente tenemos otra actividad laboral. Lo nuestro es más pasión y este deseo de trabajar por la cultura que hacerlo por dinero, ¿verdad? De hecho, siempre nos pusimos como meta que nuestros costos, por ejemplo, sean los más reducidos. Hasta hoy son los más reducidos de plaza. Y sobre todas las cosas, creo que también hay que dejar constancia de que dentro de todo este proceso, los directores nuestros que están por el interior, así como en nuestro caso, ¿verdad? Nos dedicamos a ejercer la docencia en otras instituciones, tener nuestros sueldos en otras instituciones, pero no precisamente dentro del Ateneo, ¿verdad? En mi caso son 35 años de trabajo ad honorem como director general del Ateneo y yo vivo lo que hago como docente dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Llevo mucho tiempo enseñando. En realidad mis ingresos provienen de allí.
así como el caso mío ocurre con todos. Entonces, lo que quiero nomás con esto dejar constancia es que lo nuestro no pasa por una cuestión de dame tanto y yo hago tal cosa, o cuánto me van a dar para que yo haga tal cosa, ¿verdad? Y ese mucha gente le cuesta entender, pero es algo que para nosotros es apasionante y lo estamos haciendo y vamos a seguir haciendo hasta que las circunstancias físicas nos permitan. De eso se trata el trabajar en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y por sobre todo satisfactorio, diría licenciado, porque la permanencia, como siempre, trabajar por nuestra cultura, empezar es fácil, ¿verdad? Pero permanecer como instituto ya hace 35 años, yo creo que es todo un logro y realmente felicitaciones por el gran trabajo que haces mes a mes, porque me doy cuenta que siempre viendo las publicaciones, ¿verdad? En medios de comunicación, veo que el Ateneo no descansa y hoy lo estás contando también, si es que queremos que la gente siga también en las redes sociales, en la página web, algún número de contacto del Ateneo, ¿cómo pueden hacerlo para estar enterados de las actividades de ustedes, licenciado? Sí, bueno, este punto creo que es importante y bien vale la pena este momento para hacerles un comentario al respecto. Desde el año 2001, son prácticamente un año más y van a ser 20 también, que el Ateneo tiene una presencia diaria en Internet. En Internet a través de algún blog, alguna página, o últimamente ya en las redes sociales, ¿verdad? Estamos en Facebook, estamos, bueno, escribir Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, van a encontrar más este lugar, un sitio que en este caso promueve las actividades del Ateneo. La misma cosa en Twitter, igualmente en Instagram y en los grupos de WhatsApp. Lo que hacemos es meter información sobre lengua guaraní o sobre cultura popular cada día. Eso es simplemente alojar una información en Internet. Y repito, son 19 años en que diariamente hemos instalado alguna noticia en guaraní o bilingüe sobre el tema de la lengua guaraní en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Entonces, hoy también un gran espacio que todos usamos es el caso de YouTube. Y en YouTube tenemos nuestros canales que tienen también mucha concurrencia, mucha gente, y eso nos permite tener en este momento una visibilidad muy importante en el ámbito, digamos, de la comunicación. Y también, así como en este momento agradecerte, Tamara, a vos por este valioso espacio, cuántos amigos periodistas desde hace tanto tiempo que siempre nos hacen el favor de promocionar, de difundir lo que hacemos. Yo creo que eso es lo que demuestra este gran espíritu que hoy hiciste a favor de la lengua guaraní, porque este espacio que vos nos estás brindando es un espacio muy importante. Y a través de esto, mucha gente va a entender el por qué trabajamos, desde cuándo trabajamos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿verdad? Creo que siempre tenemos que honrar a la gente que nos precedió. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar muchos años con el profesor Pedro Molinier, con Rudy Historia, con don Félix de Guarania. Y eran personas que tenían un espíritu extraordinario, una fortaleza única. Y son los que nos animaron, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos hoy es continuar esa trayectoria que ellos empezaron. Y queremos que más gente se sume y sobre todas las cosas que lo haga con vocación, con decisión y con mucho amor a la lengua guaraní a nuestro país. Porque al final, eh, acá hay mucho de paraguayidad y solamente el que está adentro y siente las cosas sabe que esto es bueno y que vale la pena y que así colaboramos para mejorar también nuestro país a través de la cultura y a través de nuestra dulce y expresiva lengua guaraní. Licenciado Shativo, y la añeja la guaraní me nerenondepe porque añeja ambaite añeja si es que para mí es medio complicado hablar enfrente tuyo, pero añeja ata y realmente ñamo integrar la internet la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a Pepe ñan se embaiteta ñandebe ayepa. Si es que estoy tratando, che por lento añeja de
De frente, pe. Eikuaapan mba'e, Sí. tekotevẽva ñañeha'ãmbete ára jepuru'arã. Ani jakyhyje ¿Mm? ndahayuái ndehína Tamara. Opa hetãme sapy'ánte he'íva Sí. akyhyje porãiramo chéve. Ñañeha'ã jaipurúramo pe ñe'ẽ osẽta ñande. Ndajaipurúiramo térã sa'i jaipurúramo, sa'i avei jaipurukuaáta. Kuáre tekotevẽ jaipuru. Oĩ avei he'íva sapy'ánte che nañe'ẽpe Guaraniete chejoparamínte aikuaáva. Che ha'e jepypava'evéape Mm. pea ojehúva Castellánore. Ñande ja'e ñañe'ẽha Castellanope, amo hapópe joparánte ñañe'ẽ Castellano. Oĩ heta ñandapytépe oipurúva Castellanope oñe'ẽ jave he'ínte venina, andátena, apena oĩ aipahápe pe andaha'éi Castellano pea Guarani. Peare hag̃ua ejúna, ejóna, ejapóna. Anderévo venina, andátena, contálena, embojoparáhina. Anderéiramona, sapy'ánte ikatu ja'e vení, que decirle, que llevarle, que hapeke oĩ epahápe pe ndaha'évo Castellano, pea Guarani. Ejú, que ere, que japóke. Péicha ñande ñambojoparaporãipe Castellano. Oĩ he'íva yo no sabía, gente. Ape niko ni ongo Guarani. Éramos ahí de qué pido quereco, te van a saber antes Tarusucuera y Bopa le dijiste, Bopa le llevaste, Bopa le, yo pe Bopa, pa Guarani, pa pregunta, pa por andúgina, pa ñambo yo para, Ah, aquí, ni ahí pe castellano, peare anilla que hille, me ñambo yo para la moyepe, Guarani me, anilla que hille, ya puruana, haeséande ipahaitepe aipe mimita ikuéra. Aníkena jaheja chupekuéra Guarani'ỹre. Nde Tamara reñe'ẽ porã, emeakatu tenderu, ndesy, taha'e ha'e andireipuru. Ha iporãiteva'erã mitãrusukuéra, mitãkuña, mitãkaria'ykuéra, omendáva, iñemoñaréva ha'ekuéra oñe'ẽjey pe mitãme. Iporãitéva'erã mbovechahy he'íramo ejumi, eguapy, jakaru, ejapurahéi. Ha japurahéi hendi'ekuéra Guaraníme. Péichango jaikuaáta pe ñane ñe'ẽ. Natekotevẽi ñambohasy. Eñanderógape jaipuru'arã ha péa emitã ohendu ha okakuaáta ha ohekúta pe ñane ñe'ẽ. Upeáre tekotevẽ jaipuru pe Guarani ára ha ára. Jepémo vaivãimi jaipurú'arã. Pecha ya llamó licenciado Cheroga Pañe, se me Pañe a ver si es que añeja ambaite para que pueda continuar la Así, tradición también en mi familia. Y si hablamos, licenciado, un así mismo. poco de los libros en tu haber, sabemos que son varios, ¿podés hablar de uno de ellos? Sí, cómo no. Yo tengo 18 libros publicados. Como originalmente tuve un libro hecho con un amigo lastimoso, antes ya fallecido. Nos habían pedido hacer una traducción en realidad de unos textos en castellano del famoso calendario escolar. El Día del Padre, Día de la Madre, Día del Maestro, Día del Obrero. Pegaron vos a paite guaranime. Los ahí paite guaranime, hanomoya, vive tiene purajei, pegaron de igual, tiene epote. Esa era la característica de ese libro que calendario escolar bilingüe, ese era el nombre que tenía. Boejao, Arapapajá, Guaraní, España, M. Ese libro es del año 1988. Luego en el 89 publiqué un libro sobre los cuentos populares, los casos Ñomombeú. Y justamente le di el nombre de Yacaberé y Picue, 15 casos Ñomombeú. La historia del Yacaberé me había contado mi abuela. Ella me decía que el Yacaberé era para ella el único pájaro que tenía un vuelo tan diferente a los demás y que tenía la costumbre casi de pareciera ir rezando, hace una subida y después baja y sube. Y ella me decía a mí que el Yacaberé alguna vez tuvo un dueño a quien se le murió la familia, hasta los animales, y él, cada vez que fallecía alguien, él decía, Aña Amanobo ve y vaga pejata. Y dicen que el Yacaberé, que estaba allí pegado prácticamente a la casa, siempre en el árbol, escuchaba eso
Ojenduja, Ocuitape, Yacaberé, Pepe y Yara, Omanó, Ojotajá y Vágape. Y dice que se dio finalmente el triste desenlace, muere el dueño. Y entonces el Yacaberé desde aquella vez hasta hoy sube al cielo, baja y está buscando a su amigo, a su dueño. A Oñemboé, Ojoja, Uellí, Jaimando, Ayarare. Entonces yo tomé esa historia y tomé el nombre del Yacaberé para darle el nombre al libro. Y se llama Yacaberé Picue 15 Caso Ñemombeú. Luego de eso publiqué otro que se llama Caso Ñemombeú, que allí ya hice una especie opté por dos temas que son muy comunes en el Paraguay. Y es, yo otra vez trataba de corroborar algunos datos, aquellas que tenían, digamos, más credibilidad, son las que finalmente llegué a publicar. Y bueno, y de allí pasaron otros libros. Tengo el único libro de lingüística, es un libro bastante por casi 350 páginas, y es el único libro de lingüística publicado solamente en guaraní. Esa publicación es del año 2002. También un libro de antropología, en fin. Y en estos últimos tiempos me dediqué a hacer traducciones de frases por decir, grandes personalidades de la historia del mundo. Acá los más próximos, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, por citar algunos, ¿verdad? Algunos europeos muy antiguos como Víctor Hugo y otros más recientes, ¿verdad? Lo que hice fue traducir parte de sus textos. Y eso publiqué en un libro que se llama Tecocatú, Reflexiones Antropológicas Bilingües. También me dediqué a rescatar De ahí por chistes. ahí Eh, y la Miares de Jehová. Y fue te hace ahí una experiencia con también este, increíble. Sí, sí. Eh, una experiencia increíble porque no tuvimos nosotros, digo nosotros por mí en particular y en mi casa tampoco era una cuestión de costumbre el contar chistes, ¿no? Una circunstancia bastante complicada, un amigo se enfermó y el médico le recomendó a él que tenía que desestresarse, nada de nervios y todos los días una sonrisa. Y entonces cuando recuerdo que fui a visitarle, él me dice, depende de cuál es la chiste, porque han había apucanas todo el día. Y entonces le digo yo, como obvio, no me bebía el chiste. Bueno, ese fue el detonante. Y vine y nunca olvido en el teléfono, en los mensajes de texto, envié uno cortito y era simplemente una prueba y envié a 20 amigos. De los 20 amigos, 10 me respondieron con otro chiste. Entonces, acá uno comencé a pedirle el permiso para registrar ese chiste y registrarle a él o a ella como el informante, indicando de qué ciudad y Oye, todo. Y puro así, pesa. increíblemente, pensado, la verdad que llegué a recolectar por lo bajo unos 600 chistes totalmente en guaraní. Y bueno, es un poco la trayectoria, son varias publicaciones y lo importante es que de alguna manera contribuimos también a la promoción de la cultura popular, pero de manera impresa, que esa también sigue siendo un gran desafío para los que nos dedicamos a la promoción de guaraní, publicar más libros. Bueno, licenciado, un gusto hablar contigo, agradecerte por tu tiempo y decirte que desde ya las puertas de los medios de comunicación de la Cámara de Diputados están abiertas para cualquier información que quieran brindar o difundir desde el Ateneo o ya sea de tu trayectoria personal, que sabemos que hay varios libros en tu haber, si es que, y varias actividades también que realizan. Así es que estamos a las órdenes, licenciado. Muchas gracias, muy honrado. A la orden también, cuando quieran. Muchísimas gracias y pronto vamos a seguir hablando del Ateneo, de la cultura y qué gusto hablar con el licenciado realmente David Galeano Olivera. Que sigan los éxitos y las bendiciones, licenciado.
Así conversábamos con el lingüista, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, el licenciado David Galeano Olivera. Agradecer, como siempre, a Eugenio Coafer, siempre a los compañeros que hacen posible la emisión de este programa, a la doctora Patricia Ayala en la producción general, en la edición y grabación Cristian Benger. A los seguidores y amantes del arte, un saludo en especial y me quedo con esta frase, Eñe esa y ve ella poje tabe, por el mes del idioma guaraní. Muchísimas gracias por la deferencia. Hasta luego.